En la vida hay cuatro pilares principales, que es la salud, la riqueza, la parte social, lo relacionado con el amor, la familia, los amigos, y la parte del propósito. Puede haber más, sin embargo considero que estos cuatro pueden completar un panorama bastante amplio de lo que, si podemos tener un equilibrio en estos cuatro pilares, podemos tener una mejor vida o una vida más satisfactoria. Regularmente en los podcasts hemos estado hablando de los tres últimos pilares, que es la riqueza, que es la parte social y que es la parte del propósito. En este podcast en particular quiero tocar el tema de la salud y no en un sentido experto, ni tampoco soy alguien especializado en el tema, ni soy nutriólogo, ni mucho menos. Pero vamos a analizar un libro que en lo personal considero sumamente importante porque habla de la cultura de la alimentación y qué es lo que ha sucedido en la historia de la industria alimenticia que ha llevado a que las personas padezcan serios problemas, sobre todo en la sociedad americana que se ha expandido a los lugares donde vivimos nosotros. La salud viene siendo el elemento principal de entre los cuatro pilares porque al momento de carecer de ella empiezan los demás problemas. ¿Ok? Si esto te resulta de interés y quieres saber qué es lo que ha sucedido, cómo es que las industrias han de alguna manera manipulado las cosas para caer en este grave problema en el que nos encontramos actualmente y sobre todo saber qué hacer o cómo mitigar este problema para que no te suceda a ti y tengas una mejor salud que te permita generar los otros tres pilares. Te invito a que te quedes y escuches lo que tengo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos estés escuchando. Es un placer tenerte aquí otra vez y sobre todo me agrada que te haya interesado quedarte en este tema particular. Recuerda, hay cuatro pilares en la vida, ¿sí? La salud, la riqueza, toda la parte social que viene siendo el amor, la familia, los amigos y el propósito. ¿Ok? Puede haber más, como dije previamente, pero estos cuatro pueden englobar lo que viene siendo una buena vida. Si sobre todo logramos equilibrar cada uno de estos y tenemos el suficiente criterio para no descompensar los unos con los otros. Ahora, hemos estado hablando de los últimos tres pilares por lo general, que son todos los temas de negocios, filosofía de la riqueza, quizá la parte del propósito, del ser, la parte social, la parte de inteligencia emocional. Pero hay un factor que se toca menos, o por lo menos, valga la redundancia, no tan fuerte, viene siendo el tema de la salud, porque se cree que pues tienes que ser un nutriólogo, tienes que ser un doctor, tienes que ser un experto en ese tema. Yo no vengo aquí para debatir nada de eso. Yo lo que te vengo a traer es un libro que toca precisamente no tanto el tema de salud como tal, pero más bien la cultura que se genera alrededor de la industria alimenticia. Y esto genera o ha generado graves problemas en la salud en general. Y es un tema de interés porque es algo que nos afecta directamente. Ya no puedo decir indirecta porque es directamente. Y es algo que tenemos que estar conscientes si es que queremos mejorar nuestra calidad de vida, porque tenemos que tener un equilibrio también en nuestra salud. Muchas veces la gente no le presta atención a esto por una simple razón, porque en este momento quizá cree, o por lo menos aparentemente tiene buena salud. Cuando uno tiene algo, muchas veces no le presta atención y solamente desea lo que carece. Pero sí te voy a decir algo, si tú careces de salud, realmente lo demás no importa.
La salud viene siendo el elemento principal que te va a permitir hacer y generar lo demás. Sin salud no importa el dinero, sin salud no importa el amor, sin salud no importa el propósito. ¿Ok? Con esta parte no quiero decir que sea malo el tener una mala salud. Me refiero cuando es por cosas que tú no puedes controlar. Y puede ser que eso pueda disparar otro tipo de sentidos, pero tú que estás completo, tú que estás completa, tú que tienes las cosas, que puedes exponenciar lo que tú tienes, es importante que sepas qué cosas suceden en los hábitos diarios que tú y yo tenemos y cómo estar conscientes, sobre todo esa es la palabra, cómo estar conscientes de no caer en la trampa de todo este consumismo alimenticio que existe. ¿Sí? Bien, el libro de esta semana se llama Salt, Sugar, Fat, que viene siendo sal, azúcar, grasa, del autor Michael Moss, que es un libro que me recomendaron, es un libro que me interesó cuando lo vi, y es interesante entender la visión y la perspectiva que esta persona nos muestra, y es bastante entendible y coherente, ¿no? La forma en la que plantea la industria alimenticia y qué es lo que sucede con ella. Mira, si yo tuviera que resumirte este libro, sería de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que aprender el por qué nosotros necesitamos empezar otra vez, ¿sí? A comer comidas hechas en casa lo más natural posible. Vamos a ver por qué. Posiblemente tú te preguntes o valides, o más bien te haría la pregunta, ¿qué tan seguido tú sueles comer comidas preparadas solo con ingredientes orgánicos de manera natural? Es decir, no metes ingredientes procesados. Piénsalo. La verdad es que la mayoría de las personas, tú y yo y los demás, probablemente casi nunca, ¿sí? Y esto se debe, todo tiene una razón, y es la parte que me gusta de este tipo de temas, porque todo se debe a ciertas causas, ¿no? No es por casualidad, y el hecho de entenderlas es lo que nos hace que podamos aportar más valor. Pero mira, esto se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial, un poco después de 1940, la comida procesada o los alimentos procesados se convirtieron en una parte prominente, ¿no? Una parte que fue creciendo de manera acelerada, ¿no? En los países industrializados, sobre todo en la parte de la dieta de estos países. ¿Por qué? Simplemente porque con el simple hecho de que tú pusieras en el horno de microondas un recipiente de plástico que ya tuviera la comida preparada para la cena, ¿sí? Pues te ahorraba muchísimo tiempo. Lo malo es que este tipo de comidas, ¿sí? Están llenas de azúcar, están llenas de sal y están llenas de grasa, lo que generan de alguna manera la triada de la salud deplorable, ¿no? O la triada de la mala salud. Recuerda, toda la comida procesada que te venden en los autoservicios, en las tiendas, en los súpers, toda está llena de azúcar, de sal y de grasa. Y vamos a ver cuáles son los problemas de cada uno de estos. Pero en este análisis, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo la televisión tuvo un rol determinante en la forma en la que la gente dejó de preparar la comida, digámoslo así, casera natural. Vamos a ver por qué en el año de 1980 el gobierno de los Estados Unidos se encontró inmerso o se encontró atorado en una montaña, literalmente, de queso. Y vamos a ver por qué cualquier compañía de alimentos procesados que han tratado de hacer alimentos más sanos rápidamente son penalizados por los consumidores. ¿Ok? Aquí vamos a entrar en las cuestiones de cultura, vamos a entrar en las cuestiones de, ¿no? De las coyunturas de gobierno, pero sobre todo también de cómo nosotros como consumidores somos igualmente culpables. Bien, vamos a ver el primer punto, mira. El primer punto trata sobre cómo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Todos los alimentos
procesados reemplazaron, digámoslo así, la comida ideal que se hacía en casa. Después de la Segunda Guerra Mundial en América, el cambio se hizo muy notable de la siguiente forma. Las mujeres, previo a la Segunda Guerra Mundial, solían quedarse en casa, cocinaban, limpiaban, mientras el esposo se iba, ¿sí? Trabajaba y después regresaba. Esto, de alguna manera, fue cambiando, pero inicialmente, digamos que las mujeres, pues gran parte de la, digamos, de la cultura americana, pues las mujeres eran las que se encargaban de hacer ese trabajo, ¿sí? Ahora, ellos empezaron a ver que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezaron a trabajar también. Ya no eran las que se quedaban simplemente en casa. Y entonces tenían menos tiempo para hacer este tipo de comidas y de preparar la casa, de hacer todas las cosas que tenían que hacer. Entonces encontraron bastante, digámoslo así, conveniente el hecho de que no les consumiera tanto tiempo el hecho de preparar la comida, ¿sí? Al mismo tiempo que esto sucedió, se incrementó el número de televisiones en los Estados Unidos, ¿no? O en América, ¿sí? En las casas. Lo que hizo que que las amas de casa o las personas que estaban en la casa pues pasaran más tiempo en la televisión o sea, viendo la televisión que la cocina, ¿no? Porque había series y había programas que les encantaba y preferían verlos en lugar de estar en la cocina, ¿sí? Esto, ¿sí? Esta coyuntura de cosas permitió o hizo que se generara un nuevo giro en la comida, ¿sí? Donde las industrias de comida empezaron a producir, digámoslo de una manera masivamente, comida procesada, ¿sí? Precisamente que fuera conveniente y que fuera designada para que se preparara de una manera fácil y rápida. Una de las primeras compañías que hizo esto se llamaba General Foods, la cual fue la que introdujo toda la marca esta de Yellow, toda la parte de la gelatina y estas cosas, en el año de 1950. Y eso fue un éxito rotundo, ¿sí? Ahora, a través del tiempo, ¿sí? Las siguientes compañías, o sea, esta fue una, vieron eso y empezaron a generar este mismo tipo de productos. De tal manera que los consumidores fueron incrementando, ¿no? El deseo de tener, digámoslo así, sacrificar un poco su salud por el hecho de tener más tiempo libre. Antes, pues sí, era muy minucioso la tarea de la comida y demás. Entonces, en reducción o en relación a la productividad, en relación a que ahora la gente trabajaba, hombre y mujer, la mujer empezaba a trabajar también, la mujer se empezaba a liberar también, la mujer también quería tener más tiempo, el hombre también buscaba más tiempo. Entonces, pues fue una situación muy tentadora de la cual, pues, no pensaron mucho, ¿no? en tomarla. Y pues todo parecía ir relativamente bien, ¿no? Algo importante, estas comidas, ¿no? Inicialmente, también es importante, la cultura americana, pues también tenía arraigados ciertos valores y principios, ¿no? Entonces, a pesar de que era una idea tentadora, todavía tenían las generaciones, sobre todo las generaciones quizá previo a la Segunda Guerra Mundial, pero que estaban después de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían muy arraigado el hecho de que la comida se hiciera de manera natural y se hiciera en casa, ¿no? O sea, fue algo que no fue tan sencillo, o sea, de erradicar. Sin embargo, o más bien, la razón de esto era porque en las escuelas, ¿sí? En aquellos años, alrededor de 25,000 maestros que enseñaban una materia que se llamaba la economía en casa, le enseñaban a los estudiantes, ¿sí? Cómo preparar sus comidas, de qué manera mezclar los mejores ingredientes y cómo hacer que las cosas pues funcionaran mejor en el aspecto económico, pero también en el aspecto de casa, ¿no? De la parte de la comida. Entonces, es interesante porque antes era parte de la cultura americana
Les digo la cultura americana porque el libro está basado obviamente en América, en Estados Unidos, pero eso se fue trasladando a otros lugares y eso lo podemos ver pues, claramente, ¿no? Pero antes de que todo fuese negocio y demás, la verdad es que las personas, pues, o las instituciones, o la cultura, o la sociedad en general, tenían arraigado este tipo de principios, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como se daban clases o se enseñaban a los estudiantes de la educación media superior, ¿sí? A cómo cocinar y de qué manera administrar mejor con los recursos naturales, porque en aquella época pues todavía no era masiva las industrias. Lo que hicieron las industrias de comida para de alguna manera sobreponerse a esta resistencia fue que empezaron a reclutar sus propios maestros de la economía en casa, ¿no? Y lo que hacían ellos era que hicieran recetas con las comidas procesadas que ellos generaban. De tal manera que en lugar de que ellos hicieran sus propios programas que ya tenían de alguna manera instituidos, pues les decían a ellos cómo podían generar o les daban clases de cocina, ¿sí? A las madres, ¿no? O a las mujeres o a las amas de casa, pero basados mucho en las recetas de las comidas procesadas. Ahora, esto fue gradual, ¿eh? No quiero decir que siempre estuvieron mal, no, vamos a ver exactamente qué fue lo que estuvo pasando. Recuerden, la parte principal aquí es que estamos después de la Segunda Guerra Mundial, fue la época de liberación, fue la época de donde se experimentó el cambio trascendental de la cultura, ¿sí? Donde ya no era nada más los lineamientos donde el hombre trabaja, la mujer se queda en casa y el hombre manda y la mujer obedece. Se rompió todo eso. Y aquí ya empezaron a ver otro tipo de iniciativas. Sobre todo era muy interesante el hecho de ver cómo la libertad, cómo el tener más tiempo, cómo el salir, cómo tener una vida más relajada, la televisión, cómo tener más tiempo para ti, fue un factor determinante en este tipo de psicología, ¿no? Ahora, hablando les decía, ¿no? Las compañías empezaron a enseñar a las mamás y empezaron a enseñar a las amas de casa a cómo cocinar, ¿sí? Y el ejemplo más interesante o que se puede mencionar fue un maestro que nunca existió. O sea, hicieron un personaje que se llamaba Betty Crocker, el cual fue inventado por un gerente de marketing. Tenía un eslogan muy pegajoso y sus libros mostraban recetas muy fáciles de hacer, de comidas que se podían preparar y que de alguna manera pues contribuían, ¿no? A la cuestión de, de que la comida procesada, o sea, eran recetas basadas en comidas procesadas, pero que podían satisfacer perfectamente las necesidades del hogar, digámoslo así. Entonces, eso es algo que hoy en día todavía permanece, ¿no? Lo pueden revisar, se llama Betty Crocker y viene siendo un personaje ficticio de recetas donde empezó a institucionalizar, sería la palabra, el cómo la comida americana idónea, ¿no? O el ideal de la comida americana se empezó a mover hacia las comidas que eran hechas por empresas de comida procesada. ¿Ok? Esto, queramos o no, empezó a generar un cambio también en las dietas de los americanos, donde, pues particularmente, ellos se vieron inmersos en el consumo masivo, perdón, de tres ingredientes principales de la comida procesada. Y estoy hablando de la sal, el azúcar y la grasa. Ahora, vamos a entrar un poquito en contexto de estos tres elementos, ¿no? Y lo primero es, vamos a hablar un poco del azúcar. La verdad es que los humanos siempre han buscado el azúcar, ya que, digamos, antes de entrar en ese contexto, ¿no? O sea, los humanos siempre han buscado el azúcar y es por esa razón que las comidas procesadas tienen mucho azúcar. Pero mira, a los humanos siempre les gustó el sabor del azúcar. Y antes, hace muchos años, estamos hablando quizás hace miles de años,
el azúcar pues no existía de la manera en la que lo conocemos ahora, o sea, no había sobres de azúcar, no había un producto que tuviera el azúcar tal cual, inclusive las frutas no tenían el azúcar. O sea, digámoslo así, ¿no? A lo mejor una manzana no tiene el sabor de la manzana que tiene actualmente, era un sabor más como una zanahoria, ¿no? Era más rústico, más duro, más no tan agradable podría ser. Entonces, ¿qué pasaba? Pues bueno, la única fuente que había de azúcar era la miel, pero no era fácil de encontrar. Entonces, cuando se encontraba, ¿qué hacía el humano o qué hacía la persona? Pues la consumía en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque significaba que iba a consumir grandes cantidades de calorías que le iban a permitir sobrevivir mejor, o les iba a permitir durar más tiempo, o le iba a dar una ventaja en la evolución. A eso se refiere esta parte. Y eso es algo que traemos quizá a nivel genético, porque no es algo que pueda pasar rápidamente, sino que se transmite de generación en generación. O sea, seguimos todavía con le llamaban por ahí el susurro, las 10.000 generaciones, ¿no? Las seguimos teniendo en nuestra mente. Entonces, cuando vemos azúcar o cuando probamos el azúcar, es difícil dejar de comerlo. Haz la prueba. Toma algo con azúcar nada más, dale una probada y ya no consumas más. Vamos a ver exactamente cuál es el matiz del azúcar, ¿no? Pero algo importante, tanto el azúcar como el almidón, ¿sí? Es algo que también se ama mucho. El almidón son comidas que tiene, por ejemplo, la pizza, tiene mucho almidón, ¿sí? Porque al final el almidón se convierte en azúcar también. Entonces no es una sorpresa que la industria de comidas procesadas usaran el azúcar para de alguna manera, hacernos más hambrientos, ¿no? De sus productos. Ahora, nuestro deseo de azúcar, pues no es que no tenga un límite. O sea, claro que tiene un límite. Hasta cierto punto, las cosas que son demasiado dulces, pues puede ser que ya no nos parezcan tan placenteras. ¿Sí? No se trata de entre más azúcar mejor, sino que hay un punto, ¿no? Entonces, las industrias de comida necesitaron identificar cuál era ese punto perfecto o ese punto de felicidad le llaman, ¿no? Ese punto de que resulta muy agradable. Tenían que identificar ese punto de satisfacción, digámoslo así, en relación a la tolerancia que teníamos del azúcar en sus comidas, al punto que las pudiéramos disfrutar al nivel máximo posible, sin que nos resultaran ya demasiado. Entonces, digámoslo así, ¿no? El punto de tolerancia, ¿no? O el punto de placer en relación al azúcar varía muchas veces en función de la edad. Por ejemplo, mencionan aquí, ¿no?, el pudín de vainilla. Los niños tienden a tener una tolerancia o un punto de tolerancia del azúcar mucho mayor que el de un adulto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pudín de vainilla le ofrece al niño 30% de azúcar, ¿sí? Y le cambian el producto a los adultos para que le ofrezca la mitad de ese porcentaje, porque en los adultos lo resisten menos. Aún con esos límites, o sea, aún estableciendo los límites, ¿no? Las comidas procesadas atestan, sería la palabra, ¿no? Atestar es como llenan de más, ¿no? Le ponen demasiado azúcar a sus productos. En promedio, un americano, o sea, un estadounidense, consume alrededor de 22 cucharadas de azúcar por día. Y de estos 22 cucharadas de azúcar por día, 2/3 partes vienen simplemente de la comida procesada. Vamos a considerar un ejemplo. Los refrescos, las sodas, ¿sí? Una Coca-Cola de 12 onzas contiene alrededor de 9 cucharadas de azúcar. Y lo curioso, ¿no? Lo más sorprendente es que las bebidas de frutas, de los jugos que vemos, que supuestamente son más saludables, o bebidas donde le pones un polvo y lo preparas como el Tang o estas bebidas frutales, ¿no? Tienen todavía más azúcar. Otro ejemplo que se pudo encontrar, fue que los desayunos de los niños, por ejemplo, que eran los cereales, ¿no? El típico cereal con leche.
Era todavía peor porque el cereal con leche tenía alrededor del 50 al 70% de azúcar. Sí nos vamos entendiendo, es decir, uno cree que puede, o sea, uno a veces tiene prioridades o no analiza que la rutina diaria va a desempeñar un gran factor en el resultado que se genera, ¿sí? Si alguien no se alimenta bien, su mente no funciona bien. Si la mente no funciona bien, entonces no va a poder de alguna manera procesar mejor la información. Si no la procesa bien, entonces no va a poder rendir de la manera que tuviera que rendir. Y si no rinde, entonces no puede producir. Todo va ligado. Y es algo que tienes que, bueno, que quien me escucha aquí tiene que entender. A veces les digo, cuando la salud está, no le hacemos caso a pesar de que nuestro cuerpo no se vea bien, a pesar de que preferimos muchas veces los placeres mundanos, digámoslo así, preferimos seguir sin quitarnos el gusto, pero nos quejamos de cómo nos sentimos y por qué las cosas no nos funcionan, porque al final todos son hábitos, hábitos que tenemos arraigados y que debemos cambiar en función de mejorar, ¿sí? Pero bueno, no me voy a desviar de este tema y voy a volver a lo que estamos hablando. Ahora, hablamos, ¿no? Que los cereales, por ejemplo, tienen alrededor del 50 o 70% del azúcar. O sea, son 50-70% azúcar. Imagínate. En relación a... Y algo todavía que lo hace más curioso, ¿no? Las compañías de alimentos, o sea, las compañías de comidas procesadas, le agregan a sus comidas, digámoslo así, comidas que no requieren azúcar, les ponen azúcar, ¿sí? Tú dirás, ¿cómo? ¿Sí? Por ejemplo, las salsas de las pastas, las salsas de tomate de las pastas, tienen alrededor de media taza de azúcar en la lata, aproximadamente. Eh, o sea, nada más para que te des una idea, ¿no? O dicho de otra manera, déjame ponerlo un poco mejor. Media taza de esta salsa, o sea, media taza que puede ser como para un platillo, ¿no? O sea, media taza puede ser como para un plato de pasta. Contiene alrededor de 2 cucharadas grandes de azúcar. De hecho, después de los tomates, que supuestamente es el ingrediente principal, el azúcar es el segundo ingrediente que más predomina. Vamos a poner las cosas o estas cifras en perspectiva, ¿no? De acuerdo a la Asociación, ¿sí?, Americana del Corazón, ellos recomiendan que un adulto no consuma más, que consuma entre 5 o 9 cucharadas de azúcar por día, que es todo lo que, el nutrimento o la receta nutricional requiere, de 5 a 9. Si se toma un refresco, ya se tomó las 9 o más, ¿sí? Si come la pasta, sin entrar en lo demás que tiene la pasta, pues si toma la pasta, simplemente por ponerle salsa, ya consumió 2. Entonces, date cuenta cómo el azúcar está en todas partes, aunque esté en alimentos que creemos que no tienen azúcar, está en todas partes. Y vamos a ver qué es lo que genera, porque no se trata nada más que el azúcar en sí, cuál es el problema. Ahora, viene siendo el siguiente punto, que es este. El consumo de azúcar ha continuado y se ha disparado hasta el cielo a pesar de las advertencias crecientes, ¿no?, en relación a la salud. O sea, a pesar de que te avisen que es un problema, no deja de consumirse. Ahora, al día de hoy, prácticamente todo el mundo sabe que comer demasiado azúcar no es sano, no es saludable. Uno de los primeros problemas del azúcar, o digámoslo así, relacionados con el azúcar, es que lo que primero que descubrieron, fíjense qué interesante, esto es como la época del cigarro o otro tipo vamos así, ¿no?, de productos nocivos, pero que en su momento no se sabían que eran nocivos, porque, digámoslo así, ¿no?, todo esto ha venido evolucionando, ¿no?, ha sido algo gradual. Pero, mira, uno de los primeros problemas que se conectó, ¿no?, o que se relacionó con el consumo alto de azúcar era algo relacionado, bueno, algo que se descubrió en la década de los 70 en los Estados Unidos y se relacionaba con la parte de los dientes, de las dentaduras. Hubo un dentista cuyo nombre era Ira Shannon, ¿sí?, el cual se alarmó demasiado por el estado
de los dientes que presentaban los niños que iban con él. Entonces, él empezó a hacer pruebas con los contenidos del azúcar que venían en los cereales. Y como las compañías de comida en aquel momento no se les requería que divulgaran los ingredientes que estaban en el producto, en el empaque, pues simplemente la gente no sabía que estaba consumiendo. Entonces, le llegó como un momento lo impresionó, de hecho le ocasionó un shock, ya que encontró que los cereales más dulces, ¿sí?, eran los que se anunciaban cuando los niños veían las caricaturas los sábados por la mañana, y coincidentemente eran los niños que llegaban con el peor problema dental. Vean cómo un patrón lleva a otras cosas, ¿sí? Al mismo tiempo que este dentista Shannon revelaba sus resultados, hubo un prominente nutriólogo de Harvard, cuyo nombre era Jen Mayer, que empezó una publicidad que implicaba, ¿sí?, al azúcar como un factor determinante en la obesidad y la diabetes. Ahora para nosotros es muy fácil decir eso, ¿no? No, pues sí, consumes azúcar vas a engordar, pero antes no se tenía esa relación tan clara. Ahora ya se tiene demostrado, pero imagínate antes cuando no era. ¿Sí? Estos desarrollos de alguna manera reflejaron, ¿no?, que el problema, o mostraron el problema que se generaba por medio de la industria de los alimentos procesados. Y entonces, en 1977, ¿sí?, se pidió, digámoslo así, ¿no? O sea, se mezclaron varios profesionales de la salud y le requirieron a una comisión que se llama la Comisión del Comercio Federal, ¿sí?, en sus siglas en inglés es FTC, que baneara todos los anuncios, ¿sí?, que contuvieran azúcar, o todos los anuncios, más bien, de las comidas que contenían azúcar que iban dirigidas a los niños. De hecho, esta comisión, la FTC, la Comisión Federal de Comercio, fue aún más y propuso que se banearan todos los anuncios que iban dirigidos a los niños, independientemente del producto que fuera, porque eran los más susceptibles a caer. Después de mucho debate, y se hizo un debate público muy largo, esta propuesta falló, o sea, es decir, no procedió, ya que muchos sentían que era más bien responsabilidad de los padres el hecho de validar qué era lo que sus hijos podían ver o no en la televisión. Imagínense cómo se mezclaron ciertas cosas, ¿no? Cómo el hecho de, si bien uno no puede privar el control absoluto, ¿no?, de lo que alguien ve, pero podían haber restringido los anuncios, por lo menos ciertos anuncios, pero prefirieron dejarlos bajo la excusa de que no, pues los padres no pueden intervenir, o más bien que sean los padres los que determinen lo que sus hijos ven, porque al final no deja de ser un negocio, y sabían que gran parte del consumo venía de los niños también, ¿sí? En cualquier caso, el público ahora, ¿sí?, ya se encontraba, digámoslo así, consciente de los problemas del azúcar, por lo que las industrias de comida procesada, ¿sí?, tenían que renombrar sus productos, o tuvieron que renombrarlos. Vean los ajustes que hacían, para que de alguna manera no ocasionara tanto conflicto. Es decir, empezó esta campaña, se empezó a hacer cada vez más conocida, y al final, pues ya la gente estaba consciente. La industria de alimentos procesados, pues lo que hizo fue, vamos a cambiarle la etiqueta a los nombres para que no tener problemas. O sea, no es que cambiaran el producto, nada más cambiaron el nombre. Por ejemplo, Kellogg's, la famosa marca de cereales. Ellos eran hojuelas tostadas azucaradas. Así era como se llamaba inicialmente. Y le cambiaron el nombre simplemente por hojuelas tostadas y ya. Problema resuelto, ¿no? Lo cual es, vaya, una absurdez, pero así fue como lo hicieron. Y a pesar de todas las advertencias en relación a la salud, los americanos, ¿sí?, más bien, el deseo de azúcar de los americanos realmente no decayó, ¿sí? Coca-Cola, por ejemplo, reportó que sus ventas, o sus mayores ventas,
llegaron a cuadriplicarse, o sea, 4 veces más entre la década de 1980 y 1997, que fue cuando salió toda esta cuestión del no azúcar, ¿no? O sea, en lugar de hacer un efecto positivo, hizo un efecto negativo o hizo un efecto contrario a lo que se esperaba. Los efectos en la salud, ¿sí? Del hecho de tener, durante mucho tiempo haber consumido grandes cantidades de azúcar es obvio, ¿sí? En el año de 1999 se tiene este reporte, ¿no? Donde se dice, ¿no?, que más de la mitad de los adultos americanos son considerados con sobrepeso, de los cuales un cuarto de ellos son clínicamente obesos. Y lo que es peor, ¿sí?, el costo de la atención social, sobre todo la parte del seguro social y demás, que es un problema que actualmente hay, ¿sí?, en la parte política y que no se puede resolver realmente, se incrementó en aquel momento a 100 billones de dólares, no millones, 100 billones de dólares por año. Y al final, todo este costo masivo de 100 billones, prácticamente la gran mayoría se destinaba a enfermedades o a fallos o a dolencias relacionadas con la diabetes y los fallos al corazón, ¿sí?, o problemas del corazón. Todo esto de alguna manera se replicó en otros países, ¿no?, o en otros países industrializados, digámoslo así, donde el problema de la comida también se había vuelto popular. Y es algo que a veces tiene que pasar en un lugar para que empiecen a tomar acción. Aquí la parte importante es que en otros lugares, pues sí hicieron otro tipo de estrategias, ¿no? En Estados Unidos, a pesar de que fueron los que empezaron con los problemas, fueron los que empezaron a encontrar soluciones, pero la cultura americana, la cultura del americano, pues estaba sumamente ligada a estos 3 factores que no podía deshacerse de ellos, que es la sal, el azúcar y la grasa. Ahora, algo importante, vamos a tocar el tema de la grasa ahora. Y algo sucede con la grasa que es muy curioso, ¿sí? Este punto lo podemos llamar que simplemente la comida no puede llegar a tener suficiente grasa. Vamos a ver por qué. Mira, el segundo ingrediente favorito de esta triada, ¿no?, de alimentos procesados es la grasa. Así como con el azúcar, digamos así, el proceso evolutivo, ¿no?, buscaban también alimentos altos en grasa porque eran calorías, ¿sí? Y gramo por gramo, digámoslo así, gramo por gramo, la grasa actualmente tiene el doble de calorías que el azúcar, ¿sí? Entonces, antes, miles de años, el hecho de consumir grasa también te generaba calorías y estas calorías te podían permitir sobrevivir más tiempo. Se dan cuenta cómo todo parte de un mismo principio. Pero aquí la parte difiere un poco del azúcar. Mira, a diferencia del azúcar, ¿sí?, el cual en el azúcar pues no hay o dicho de otra manera, ¿no?, no puedes tener entre más azúcar sea mejor, sino más bien tiene un punto óptimo, la cantidad de azúcar que uno puede tolerar. Con la grasa no sucede eso, no existe este punto óptimo. De tal manera que los alimentos, pues entre más grasa, pues digámoslo así, en esta parte mejor, ¿sí? Por ejemplo, un estudio mostró que la leche que consumimos y que sabemos que tiene mucha grasa, simplemente no puede tener demasiada grasa. Las personas siempre, o por lo menos ese estudio mostró, que siempre prefieren la leche con mayor cantidad de grasa. Incluso leche que tenía más grasa que un helado, por ejemplo. Y esto es curioso, ¿eh? Y lo explican de cierta manera, o al menos parcialmente lo logran explicar, por el hecho de que a nosotros no sentimos mucho el sabor de la grasa como tal, ¿sí? De hecho,
Eh, no existen, digámoslo así, a diferencia del azúcar, ¿no? En el azúcar tienes como ciertos medidores o tienes ciertos criterios, ¿no? La consistencia de un alimento, por ejemplo, la textura de un alimento lo puedes determinar por la cantidad de azúcar. Sin embargo, la grasa no te permite validar eso tan simple como viene siendo el azúcar. Tú cuando ves un producto, no puedes ver qué cantidad de grasa tiene, posiblemente, pero según la textura del producto, según la forma que tiene, te puedes dar cuenta de la cantidad de azúcar que puede tener, ¿sí? Esto es demostrado, ¿sí? Por un estudio, otro más, ¿sí? El cual decía, ¿no? Que si bien podemos determinar de manera aproximada la cantidad de azúcar que hay en la comida, es muy difícil o hemos sido muy malos en estimar la cantidad de grasa que contiene, lo que nos lleva todavía a un punto más. Cuando el azúcar es agregada a la comida, las personas creen que la grasa que contiene ha sido reducida. O sea, si tiene más azúcar, tiene menos grasa. Entonces piensan que el azúcar de alguna manera disfraza la grasa. Y lo cual pues no tiene nada que ver, ¿no? Y como ya puedes pensar, debido a que no existe, o sea, imagino que ya te imaginas, ¿no? O sea, imagino que ya te imaginas, pero bueno, perdón la redundancia, pero quiero pensar que ya más o menos la pregunta que te puedes hacer es, bueno, sabiendo que no hay límites para la grasa o para la grasa deseada, ¿no? Las comidas procesadas otra vez han atestado de grandes cantidades de grasa las comidas. De hecho, muchas sopas que actualmente las encontramos, pies, comidas congeladas, etcétera. O sea, comida rápida, pues sobre todo, y de muy buen sabor, aparentemente. Entregan aproximadamente las comidas, este tipo de comidas, la mitad de su contenido son calorías de grasa, ¿sí? Y es por esta razón que no deberíamos de considerar más este tipo de comidas. Es por esta razón que se recomienda que volvamos a los orígenes y empecemos a cocinar alimentos más frescos, alimentos más sanos, ¿sí? Porque estamos comiendo basura. Pero bueno, vamos, no me voy a adelantar y vamos a continuar. Aún más, ¿sí? La grasa tiene otro beneficio en la industria. O sea, además de lo que he dicho, todavía las industrias procesadas le encuentran otro beneficio mayor. Y lo que hace la grasa es que les da a los alimentos o a los elementos que involucran a los alimentos, ¿sí? A los ingredientes, les dan mayor durabilidad, ¿sí? Por ejemplo, las galletas, por ejemplo, los hot dogs, ¿sí? O de las galletas a los hot dogs, tienen grandes cantidades de grasa, pero permiten que duran más tiempo. Además, les da a muchos de sus productos una textura mucho más deseada, ¿no? Y mejor apariencia. Este factor, ¿sí? O estos factores también incrementan la cantidad de grasa que usan en los alimentos procesados. ¿Por qué? Se ven mejor, saben mejor, se sienten mejor y la gente pues es un placer para ellos comer este tipo de cosas y la industria nos invade de este tipo de cosas. ¿Ok? En promedio, ¿sí? Un americano excede la cantidad de ingesta recomendada diaria de grasa en un 50%, lo cual ayuda a explicar el por qué, como mencionamos previamente, la mitad de los americanos están en sobrepeso. La grasa, especialmente la grasa saturada, ha sido ligada a los problemas del corazón, así como a la diabetes tipo 2, el cual alrededor de 100 millones de americanos tienen o son propensos a desarrollarla. Los alimentos, ¿ok? Cuidado, toda la parte de la grasa, aquí te están diciendo cómo se vincula con los problemas del corazón y también con la diabetes. Vamos a tocar un tema también sumamente curioso y que creo que, vaya, uno de los alimentos que más gustan viene siendo uno de los más peligrosos.
el siglo pasado, ¿sí? A lo largo del siglo pasado, el queso se ha convertido en un problema de salud grave, ¿sí? Quizá el mayor problema o la mayor amenaza que existe en la salud de los americanos y de todos en general, porque bueno, el libro se basa en los americanos, pero lo podemos extender a donde estamos nosotros, que al final es muy similar, viene por una fuente, digámoslo así, muy particular, o una fuente muy particular y prácticamente casi única. Estoy hablando del queso. El queso viene siendo una de las amenazas más grandes en relación a la cuestión de la grasa. ¿Pero por qué es esto? Mira, todo tiene una historia, que es la parte interesante. El queso, y en especial el queso procesado, o sea, ese queso amarillo, ese queso de las hamburguesas, ese queso que ya, los cuadritos amarillos que ya sabemos exactamente cuáles son, especialmente el queso procesado, tiene muchísima grasa. Aproximadamente te da 2/3 partes de su producto son calorías de grasa. Y lo que es aún más, los americanos realmente lo aman. Ellos consumen un promedio de 33 libras. 33 libras, estás hablando, no sé, quizá un poco menos de 15 kilos, 14, 13 kilos, de queso o productos que tienen pseudo queso cada año. El factor amarillo, ¿sí? Ese cuadro amarillo, no siempre había sido tan popular, Surge por una razón, mira. En los años de 1930, el gobierno de los Estados Unidos decidió, ¿sí?, que la industria de los lácteos, la industria de la leche, era tan vital para la salud de la nación que ellos decidieron que deberían subsidiar, o que deberían subsidiarlos, ¿sí?, para que el gobierno garantizara que se comprara todos los productos lácteos que se producían y que no se podían vender en el mercado. Es decir, la gente llegaba, vendía por el consumo natural y todo lo que sobraba, el gobierno lo compraba. ¿Por qué? Porque consideraba que los productos lácteos pues eran la base de la alimentación, ¿no? Entonces, en el año de los 50, de 1950, los americanos empezaron a ver a la leche como un producto que tenía alta grasa, ¿sí? Entonces, empezaron a demandar a los productores de leche para que hicieran o para que cortaran o redujeran de alguna manera la grasa de la leche. Los productores de lácteos pues se vieron obligados, ¿no?, a tumbar o quitar la grasa de su leche, porque se consumía pues en todos lados, ¿no? Y algo muy interesante, pero al momento de quitarla, ellos entraron en un nuevo dilema, ya que se encontraban con cantidades enormes, ¿sí?, montos enormes de grasa de leche en exceso. Pero como había un subsidio por el gobierno, afortunadamente para ellos, entonces ellos podían hacer queso de esa grasa que quedaba de alguna manera, que se había extraído, ¿no? Y entonces ellos lo vendían a los gobiernos acorde a ese programa que tenían de subsidio. Pronto, o sea, en cuestión de algunas décadas, el gobierno se encontró a sí mismo, ¿sí?, comprando cada vez más queso, ¿sí? Más queso del que ellos podían saber qué hacer con él. De hecho, en el año de 1981, la pila de queso que se adquiría era tan brutal que pesaba alrededor de 1.9 billones de libras. 1.9 billones de libras. ¿Saben lo que es eso? Puede ser una ciudad entera. O sea, es abismal la cantidad de queso, de grasa que el gobierno estaba comprando. Cuando empezó el gobierno de Ronald Reagan, ¿sí?, y cuando él se volvió presidente, él decidió terminar con ese programa. Pero
había un problema. Él no quería dejar a la industria de la leche como desamparada, ¿no? Entonces, él instituyó un programa para ayudar a los productores a, digámoslo así, ¿no? A que de manera colectiva pudieran mercadear el queso hacia los americanos. O sea, es decir, en lugar de que el gobierno se encargara de darles ese queso, pues ahora lo tenían que hacer ellos, ¿sí? Pero siempre el gobierno apoyó para, de alguna manera, les fuera más fácil el poder mercadear ese producto que les quedaba hacia los americanos. Recuerden, la leche, bueno, reducían la grasa de la leche, pero esa grasa no la tiraban ni la desperdiciaban, sino que la convertían en queso y ahora ese queso, pues inicialmente el gobierno era quien se los compraba, ahora el gobierno ya no lo compra y lo tienen que mercadear pues con los consumidores finales, ¿no? Y aquí empieza la cuestión. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, pues ahora los americanos consumen alrededor de 3 veces más la cantidad de queso que hacían en el año de 1970. ¿Sí? El gobierno, sin embargo, ha empezado a ver la parte negativa de todo esto. Un reporte en el 2010 identificó que el queso es la mayor fuente de grasa saturada en la dieta del americano promedio, aún más que la que provee la carne roja, ¿sí? Que está en segundo lugar. Pero a pesar de todos estos descubrimientos, y contrario a lo que muchos nutriólogos pues llamaban, ¿no? Decían o exclamaban, los Estados Unidos, o más bien el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, no recomendó que se cortara o que se disminuyera la ingesta de queso ni de carne roja. Esto es curioso. Algunos expertos notaron que esto les pareció sospechoso, ya que pues, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos empezó a proteger a las industrias de la carne y la leche en lugar de proteger la salud, perdón, de los americanos. Entonces, aquí te das cuenta cómo empieza la industria, pues son fines económicos, son industrias, no sé si, vaya, billonarias son, quizás se acerquen a las trillonarias, es decir, la cantidad de dinero que se genera por el consumo masivo de esto. Y fue cuando les cae el 20, como decimos aquí, de que algo estaba pasando, porque no es posible que hay graves problemas de salud, la gente se encuentra mal, la gente carece de hábitos alimenticios sanos, pero en lugar de propiciar una mejor salud, prefirieron que todo siguiera igual, ¿sí? Que siguieran consumiendo exactamente igual y decidieron proteger a los productores que ocasionaban de alguna manera que esto se diera, ¿sí? Y esto nos lleva a otro punto, ¿sí? Donde la comida procesada entrega, ¿no? O hace llegar la mayor cantidad de sal a lo que el consumidor promedio tiene, ¿no? O dicho de otra manera, toda la comida procesada, en su mayoría, ¿sí? Tiene toda la sal que el americano consume. Mira, finalmente, después de examinar ya vimos el azúcar, ya vimos la grasa. Ahora entra el otro gigante, ¿no? Que viene siendo la sal, el otro favorito. Y las comidas procesadas son las que tienen te entregan la mayor cantidad de sal en la ingesta que tú tienes. A diferencia del azúcar y de la grasa, la sal no contiene calorías, pero contiene un mineral que es esencial para el cuerpo humano, para su funcionamiento, que es el sodio. Desafortunadamente, cuando el cuerpo humano, ¿sí?, consume demasiado sodio, se incrementa la presión sanguínea, lo que induce a la hipertensión. ¿Ok? ¿Cuánta gente no padece de eso actualmente? En el año de 1980, esta condición, ¿sí?, potencialmente fatal, se había vuelto un problema serio en los Estados Unidos, donde 1 de cada 4 americanos sufrían de hipertensión. La alta ingesta de sal fue uno
de los culpables que se identificaron. Y también se encontró que los americanos estaban ingiriendo de 10 a 20 veces más la cantidad de sodio que sus cuerpos requerían. ¿Cuál fue el remedio a esta situación? Bueno, los oficiales de salud iniciaron, ¿sí? O inicialmente lo que hicieron fue tratar de instruir a los americanos a que quitaran los aleros de la mesa. Eso fue lo primero que vieron. Y pensaban que la ingesta de sal venía de la sal que ellos adicionalmente le daban a los alimentos. Entonces quitaron los aleros. Pronto se dieron cuenta que el verdadero culpable eran los alimentos procesados, los cuales contribuían aproximadamente en 3/4 partes, ¿sí?, al sodio que los americanos ingerían. ¿Qué pasó con esto? Bueno, esto hizo que las compañías de alimentos pusieran toneladas de sal en sus salsas, en las pizzas, en las sopas, en los espaguetis y en todo, ¿sí? Considera lo siguiente. Considera un hombre que tiene hambre, ¿sí? Un hombre soltero que tiene hambre, donde tiene su comida congelada, la mete al microondas, tiene pavo, tiene pollo, lo mete al microondas, y esa es su cena. Algo que se ve sencillo, simple, ¿sí? Esa cena contiene más del doble de la cantidad recomendada de sodio que él puede tomar. Nada más la pura cena, algo que se ve inofensivo y balanceado, ¿sí? Entonces la pregunta viene siendo, ¿por qué las compañías le ponen tanta sal a la comida? ¿Por qué razón? Bueno, la primera razón es obvia y es el sabor, ¿sí? La sal es la que saca o la que lleva el sabor a la comida y también disfraza los sabores que no son placenteros, que usualmente permanecen en las comidas procesadas, después de que son manufacturadas. Le llaman como las notas discretas, ¿no? Las notas que no se ven. De hecho, el autor de este libro, él menciona que él hizo una prueba y le tocó probar una sopa de estas Campbell's, ¿sí? De esta marca de sopas y cremas, Campbell's, que era una sopa de carne con vegetales antes de que le pusieran la sal. Y dijo que el sabor era sumamente amargo y metálico. O sea, no se podía comer. Entonces, viene la otra pregunta, ¿no? Si la sal tiene un punto, ¿sí? Digámoslo así, un punto óptimo, como el azúcar. Ya es que el azúcar tiene demasiado azúcar, pues tampoco es bueno. Entonces, la pregunta es si la sal tiene también un punto óptimo como el azúcar. Y los estudios sugirieron que lo tiene, pero que es flexible, ¿sí? Y que se va incrementando en función de nuestra ingesta de sal. Donde nosotros efectivamente, al momento de que incrementamos la cantidad de azúcar, la cantidad de sal, que ingerimos, también la cantidad o la tolerancia que tenemos a la sal se incrementa, ¿sí? Entonces, además del sabor, hay otras razones por las cuales las compañías de comida le agregan sodio a los alimentos, ¿no? Y la razón de esto es que el sodio, por ejemplo, incrementa también el tiempo de vida y hace que los alimentos permanezcan juntos, ¿sí? Es decir, que no se separen a nivel, vaya, molécula, ¿no? O a nivel de la esencia del alimento. Entonces, son razones por las cuales, piénsalo de esta manera, a los productores de comida, pues a ellos les sale más barato, les dura más tiempo, les da mejor sabor, la gente les gusta más y lo consumen más. Pues para ellos es exacto, mientras no exista una ley que los regule, les diga que se los quite, no tienen por qué hacerlo o no tendrían por qué hacerlo salvo que tuvieran conciencia social, ¿sí? Ahora, desafortunadamente, esto que les estoy comentando, esta parte de la comida y esta parte de que le ponen sodio a todo y le ponen grandes cantidades de sal, ha aumentado también en gran medida la ingesta, ¿sí?, de sal que consumen
pues en esta parte, digámoslo así, los americanos y todos, y vaya, todos en general, ¿no? Y aquí nos lleva a otra cuestión, ¿no? Las compañías, ¿sí?, de comida. Vean lo que sucede. Las compañías de comida pierden ventas si ellos tratan de ser saludables. Pero, de alguna manera, las intervenciones del gobierno, pues, los hacen que sigan estando como están ahora. O sea, el gobierno tiene mucho que ver por la cuestión de dineros y pues también yo pienso que también puede ser una cuestión tienen a la gente más aletardada, tienen a la gente más dormida, tienen a la gente más controlable. Pienso yo que por eso tampoco el gobierno insiste mucho, pero vean también casos curiosos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que podemos hacer de esta triada, ¿no?, de la poca salud que existe entre la sal, el azúcar y la grasa? Para empezar, en algunos países con problemas similares a los Estados Unidos, los gobiernos han dado un paso adelante en reducir el contenido de sodio de los alimentos procesados. En Gran Bretaña, ¿sí?, se hizo un programa, ¿no?, o se generó un programa voluntario donde los manufactureros establecieron cuáles eran los límites de la cantidad de sodio que ellos podían agregar a la comida. Ellos lo hicieron, ¿sí? De manera impresionante, el programa, este programa se ha calculado hasta el día de hoy que ha salvado aproximadamente 10,000 ataques al corazón en lo que va de este año, ¿sí? Simplemente porque las industrias de manufactura de alimentos limitaron la cantidad de sodio en los alimentos. En Finlandia, por ejemplo, en 1970, las autoridades del gobierno mandaron, ¿sí?, a todos, a los productos chatarra, digámoslo así, ¿no?, o los productos que tenían alto sodio, ¿sí?, que pusieran etiquetas claramente en sus productos que decían que tenían alto contenido en sal, como advertencia. Cuando estos, o dicho así, ¿no?, mientras se lanzaban al público, ¿no?, hacían estos ajustes, o sea, hicieron dos frentes, pusieron estas etiquetas en los alimentos y además hicieron un lanzamiento, ¿sí?, de una campaña de salud para educar a la gente sobre estos problemas. Como resultado, en el 2007, la cantidad de muertes per cápita por ataques al corazón o problemas del corazón se declinó en un 80%. O sea, es decir, iniciativas como en otros países, pues entró una conciencia colectiva, conciencia social y empezaron a hacer cosas. Pero en los Estados Unidos todo es diferente. El gobierno, ¿sí?, las restricciones del gobierno en el mercado pues son opuestas. Incluso, lo curioso, esta es la parte clave aquí, algunas compañías de manera voluntaria, ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una restricción similar a la cantidad que se puede usar de sal, azúcar y grasa, así como lo hicieron otros países. Por ejemplo, a finales de la década de los 2000, ¿sí?, la industria Campbell's decidió reducir el sodio o el contenido de sodio en muchas de sus sopas. Pero esto fue lo que pasó. Los consumidores reaccionaron mal. Decían que les faltaba sabor. Dejaron de comprar. Las ventas se desplomaron a tal punto que en el 2011 la compañía anunció que lamentablemente iba a volver a elevar la cantidad de sodio a sus comidas una vez más. ¿Sí? Tuvieron la buena intención, pero pues, la gente no quiso, ¿no? Otro ejemplo es Kraft. En el 2003 decidió lanzar toda una campaña de salud global, ¿sí? La compañía dejó de anunciar, ¿no?, los productos que no eran adecuados, hablando nutricionalmente, para los niños. Y de hecho, ellos trataron de ser lo más transparente posible en las etiquetas del valor nutricional. Es decir,
No anunciaban productos que tuvieran exceso de grasa, ni que tuvieran demasiado azúcar, ni que fueran nocivos o que no fueran aptos para los niños, ni tampoco los anunciaban en los momentos que los niños solían ver la televisión. Y además fueron totalmente transparentes al momento de mostrar exactamente qué era lo que contenían los alimentos. Lo que es más, establecieron límites a las cantidades de sal, azúcar y grasa de los nuevos productos, definiendo exactamente cuánto era la cantidad que podían contener, parecido a lo que hicieron en Finlandia o lo que hicieron en Gran Bretaña. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Esto que hicieron, ¿sí? Esto que intentó hacer Kraft, bueno, que hizo, lo que sucedió fue que dentro de la industria de alimentos procesados, eso es prácticamente una herejía, es algo inconcebible. O sea, estás haciéndote harakiri, ¿no? O sea, tu comida es mala, pero le dices a todo el mundo que es mala y además lo reflejas qué tan mala es. Pero empezaron a limitar, empezaron a tratar de que no fuese tan, vaya, la conciencia social, o sea, que la gente fuera consciente y se preocupara también por comer mejor, y ellos se enfocaron también en mejorar de alguna manera el valor nutricional de sus alimentos. Ahora, todos esos cambios, ¿cuáles fueron los resultados que trajeron? Bueno, los resultados fueron decepcionantes, ¿sí? Se demostró o se descubrió que los consumidores seguían prefiriendo, ¿sí?, la sal, el azúcar y la grasa en los productos. No les compraban. Entonces Kraft pues simplemente no pudo seguir con su campaña y su plan y simplemente lo dejó. ¿Por qué? Porque al final la gente ya no estaba consumiendo y como empresa pues también necesitaba que la gente consumiera. De manera clara, y lo podemos ver aquí, ¿no? Mientras los consumidores sigan comprando comida no saludable, comida chatarra, comida procesada, las compañías la van a seguir produciendo para ellos. Así que el cambio real no está en las compañías, sino en nosotros mismos. Se tiene una cultura ahora sobre lo sano, se tiene una cultura ahora sobre lo natural, pero realmente suelen ser productos más caros, entonces la gente a veces prefiere precio sobre otras cosas, hasta que su salud se deteriora y ya no les queda otra solución que empezar a consumir esto. No es justo y no creo que convenga que nadie tenga que caer en este tipo de situaciones para empezar a consumir bien, ¿sí? Las compañías lo han intentado y aquí lo vemos, pero la gente, el consumidor, prefiere seguir intoxicando su cuerpo, ¿ok? ¿Por qué? Porque entran en placeres. El ser humano, la mente humana, busca el placer. Y eso es algo que la psique está ahí y lamentablemente de manera colectiva, sobre todo la industria americana, son los principales precursores del consumo masivo y son los que traen la mayoría de los problemas en la salud también. Como les dije antes, el cambio no es tanto de las compañías porque ellas van a seguir produciendo lo que nosotros les compremos. Así que si queremos que cambien, nosotros somos los que debemos cambiar primero. Y con esto llegamos al final de este análisis, que me gustaría cerrarlo en esta conclusión. Mira, la industria de la comida procesada atesta los productos y los llena, ¿sí?, de sal, de azúcar y de grasa, debido a que resultan irresistibles para los consumidores. Les encanta esta triada de sal, azúcar y grasa. Desafortunadamente, esto ha llevado a severos problemas de obesidad que se va incrementando, así como la diabetes, así como problemas del corazón en los países industrializados. El único remedio para nosotros como consumidores sería resistir la tentación de la sal, el azúcar y la grasa. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Pues tratar de limitar en mayor medida los alimentos procesados. ¿Ok? Entonces, en lugar de comprar cosas ya hechas simplemente para calentarlas en el microondas, algo que podría volver y sobre todo volver a los orígenes, que actualmente poco a poco está sucediendo, poco a poco está pasando, pero volver a los orígenes es volver a cocinar como antes, comprar alimentos los más naturales posibles y preparar las comidas en casa.
Eso podría cambiar totalmente, encontrar otra vez el gusto por cocinar y además pues sentirnos mucho mejor. Hay un dicho que dice, eres lo que comes, ¿no? O lo que consumes. Entonces, como les dije inicialmente, si uno quiere estar bien, pues tiene que empezar por cuidarse a sí mismo su salud. Si tú comes bien, eso se refleja y se ve y te va a dar mayor vitalidad, te va a dar más energía, te va a dar más lucidez mental para que puedas funcionar mejor, para que puedas reaccionar mejor, para que pienses mejor, ¿sí? Para que seas más rápido en el momento de procesar información y de alguna manera puedas ser más productivo, tu rendimiento sea mayor. ¿Ok? Es importante ser conscientes de estas cosas y quiero manejarlo bajo un contexto donde sobre todo los 4 pilares, ¿no? Salud, riqueza, la parte social, amor, amistad, amigos y la parte del propósito. Tenemos que tener un balance en nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que buscar un equilibrio también. Hay quien dice que no, que los extremos son mejores. Puede ser, según la vida de cada quien. Pero el punto es que la salud es un pilar fundamental y no hay nadie hasta este momento que yo sepa que prefiera estar enfermo, pero rico, que sea al revés, ¿sí? Entonces, con esto me despido, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido. Fue un tema un poco diferente, fue un tema más relacionado hacia la salud, pero siempre contando la parte histórica, la parte relevante, la parte de la conciencia social y cómo esto nos afecta y sobre todo entender de la manera, vaya, trato de que sea de una manera lo más claro posible, por qué tenemos que ser conscientes de todo esto, ¿sí? Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido y sobre todo espero que esto te ayude para que mañana seas una mejor versión de lo que eres hoy, o bien hoy, como me gusta decirlo, seas una mejor versión de lo que fuiste el día de ayer. Soy Salvador Mingo, te dejo y nos vemos en el siguiente análisis. Chao.